Hola, hola familia. ¿Por qué no volteas con el que está a tu lado? Ponle tu mano encima y dile: yo deseo que Dios alumbre todo lo que sabes, todo tu conocimiento, que lo alumbre el Señor para que abra tu entendimiento. Lo mejor que le puede pasar a un ser humano es nacer de nuevo. Amén. Y lo mejor que le puede pasar a un nacido de nuevo, o sea, a todos nosotros, es la transformación del alma. La única manera que vamos a poder tener transformación en nuestra alma es a través del entendimiento. De todo ese vasto conocimiento que tenemos de la palabra, cuando llega el entendimiento, decimos: empieza la transformación. Aquí está, debemos mover, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, obrando en mí, te adoraré, te adoraré. Te cantamos, milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Aquí estás, sanando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, tocando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Te cantamos, milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Así eres tú. Así eres tú, 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 así eres tú. Aunque no pueda ver, estás obrando. Aunque no pueda ver, estás obrando. Siempre estás obrando. Siempre estás obrando. Aunque no pueda
ver, estás obrando. Aunque no pueda ver, estás obrando. Siempre estás obrando. Siempre estás obrando. Aunque no pueda ver, estás obrando. Aunque no pueda ver, estás obrando. Siempre estás obrando. Siempre estás obrando. Aunque no pueda ver, estás obrando. Aunque no pueda ver, estás obrando. Siempre estás obrando. Siempre estás obrando. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas. Mi Dios, cielo eres tú. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas. Mi Dios, así eres tú. ¿Por qué no le das un aplauso al Rey? Rey de reyes, Señor de señores, nuestro máximo. Él es todo en todo. Amén. Buenos días, ¿cómo están ustedes? Bendecidos, gloria a Dios. Yo también estoy bien bendecido y feliz de estar con ustedes y de poder compartir esta palabra tan bonita, este mensaje tan hermoso que es la primer venida de Jesús al mundo. Imagínate, Él cuando hizo el mundo tenía un plan, ¿verdad?, de salvar a los que quisieran salvar, a los que quisieran ser salvos. Sí, y es importante que nosotros notemos que Jesús ha tenido siempre este plan, pues, antes de que nos hiciera nosotros. Digamos, Él nos amó antes de hacernos, imagínate. Él quería que estuviéramos donde Él está antes de hacernos. Y el plan es de que Dios nos hizo con la libertad de rechazarlo o de aceptarlo, porque Él no quería, digamos, robots sirviéndolo, sino que quería que personas decidieran estar allí con Él. Entonces, Él nos hizo con la capacidad de estar con Él. Y este fue su plan desde el principio. Ahora vemos cómo yo estaba pensando en esto durante hacer todo este estudio. Estaba pensando en que nosotros creemos en Jesús. ¿Ustedes creen en Jesús? Pero no creen en un Jesús, digamos, que se nos dijo que creyéramos en Él, sino que creemos en un Jesús que conocemos desde chiquito, pues. Conocemos su historia. Hay dos listas de genealogías que nos relatan quién es Él en su pasado. Sí, yo honestamente conozco a mi papá, a mi abuelito y a mi bisabuelito, y de ahí para atrás ya no conozco a nadie más. No sé si de veras venimos de España o de la India o yo no sé de dónde venga. Yo sé que nacimos en Guadalajara, yo nací en Guadalajara, pero de Jesús sé mucho más que de mí. Entonces conocemos a un Jesús que se nos ha probado en las Escrituras increíblemente, digamos que todo escrito, quién es Él, de dónde viene y cuál es su propósito con nosotros. Ahora, todo lo que Él hizo tiene un plan, tiene el único plan para salvación. Hay mucha gente que dice que la Biblia ha sido manipulada y que la quemaron y que a las traducciones. Hay un solo punto en la Biblia, hay un solo tema, es un solo propósito, no hay más propósitos. No importa qué traducción veas o digamos qué Biblia, qué título de Biblia veas o en qué idioma la veas, el único propósito es de que Dios hizo al hombre con la libertad de rechazarlo y el hombre lo rechazó. Si Dios nos dio inteligencia y el hombre con esa inteligencia que nos dio decidimos no seguir a Dios.
y caímos en pecado, y el pago del pecado es muerte. Esto es, el hombre quedó sin salvación por su propio pie, porque caímos en pecado. Entonces, como ya no podíamos estar en el cielo, aunque quisiéramos, porque de repente creemos en Dios, pero eso no nos da digamos que la autoridad no nos firma el pase para entrar al cielo, porque nuestro pecado es más grande que nuestro deseo de estar en el cielo. Entonces Dios tuvo que proveerse a sí mismo de una manera increíblemente, sí, que si no lo hace, no hay salvación para nadie. Tiene que ser alguien que pague con su muerte en nuestro pecado, porque el pago del pecado es muerte. La justicia eso dice. Entonces no puede ser menos que eso. Dios es justo. Si no hay muerte, no hay perdón. Así es. Se nos enseñó eso en todo el Antiguo Testamento, cuando tenían que matar a un animal y su sangre entregarla, haciendo como la prueba. Aquí está, lo matamos, esta es la sangre de ese animal y queremos ser perdonados. Y había un cubrimiento por el pecado. No lo quitaba, pero lo cubría por un tiempo, hasta que hicieran otro sacrificio y otro sacrificio. Entonces se nos enseñó que es la sangre, que es la muerte de algo, sí, la muerte, la que cubría el pecado. Jesús vino y hizo un solo sacrificio. Entregó su vida, su sangre por los pecadores, y es válida para todas las personas que creen en Él, una sola vez y para siempre. Y una vez que Él pagó con la muerte nuestro pecado, volvió a tomar su vida. Esto es, como nosotros no nos podíamos salvar a sí mismos, Él vino y nos salvó. Desde la mera caída cuando Adán y Eva pecaron, Dios dijo que iba a proveer de la semilla de la mujer una persona que iba a aplastar la cabeza a la víbora. Si no es, como digo, no es que nuestra fe esté como flotando y yo escojo tenerla teniendo otras opciones. Es o tienes a Jesús o no tienes nada. Si Jesús no es Dios, para quien no crea que es Dios, tampoco tiene nada, porque esta persona tuvo que morir y luego volver a tomar su vida. Y Jesús dice eso claramente en toda la Biblia, pero lo dice en Juan 10, dice: este mandamiento recibí de mi Padre, que dé mi vida y le vuelva a tomar. Porque no hay nadie más en la vida que pueda hacer eso más que el Dios único, el que es eterno, el que es, era y ha de venir. Como se describe a Él a sí mismo en Apocalipsis 1:8 que acabamos de ver el miércoles pasado. Se describe así al Padre: el que es, era y ha de venir, en versículo 4 de Apocalipsis 1. Y luego Jesús dice: yo soy el alfa y el omega. Y dice lo mismo: yo soy el que es, era y ha de venir. Si nosotros tenemos la esperanza en Jesús, no tenemos una esperanza en algo incierto. Como ya dije, lo conocemos mucho más que a nosotros mismos. Conocemos su historia, conocemos sus papás, la genealogía de su mamá, la genealogía de su papá. Conocemos todo de él, absolutamente. Sí, y sabemos entonces, dice la Biblia, voy a comenzar con este versículo, porque en Navidad celebramos, los cristianos celebramos el nacimiento de Jesús. Él es nuestro Salvador, gloria a Dios. Pero la Biblia habla, sí, de que Jesús es Dios. Y porque es Dios, Él puede salvarte, porque puede morir y resucitar. Es súper claro eso. Ahora, dice en el Evangelio de Juan, en el primer versículo, dice así. Voy a leer el versículo del 1 al 3 y luego la conclusión, que es el tema del estudio de hoy, que es Juan 1:14. Pero en Juan 1, del 1 al 3 dice: en el principio era el verbo. Sí, el principio, qué hermoso lo pone aquí, porque el principio, no sabes, el principio es el principio, no importa en qué lugar lo pongas tú. Si no había nada, y luego en el principio, ahí comenzó todo. En el principio, y luego me encanta que diga así: en el principio era el verbo. Esto ni siquiera apareció el verbo y pasó a ser, sino que en el principio que tú quieras, ahí ya estaba Él. ¿Sí entiendes eso? Para empezar, en el principio de que tú quieras poner, de la eternidad, ahí ya estaba Él. Así, para comenzar así: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios. Y podemos decir: oh, pues sí, es que hay una confusión. Pero luego dice: y el verbo era Dios. Y no importa en qué traducción lo pongas, si no, digamos, hay personas que han tratado de esconder esto, ¿verdad? Y luego dicen que el verbo era un Dios. Los testigos de Jehová dicen eso, dicen en su Biblia eso, porque la alteraron. Ahora, ¿qué significa era un Dios? ¿Que tienen otro Dios aparte del Dios que existe? Mucho más confusión hay en eso, porque hay un solo Dios, punto y aparte. No son dos dioses. Entonces era Dios.
Así de sencillo. Yo fui a investigar en el griego cómo eso dice, a ver si había confusión, y no hay confusión. Ahí Él era Dios. Dice en el versículo 2, el verbo era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Entonces, nada más hasta allí descubrimos que Él estaba antes de la creación del mundo y que por Él fue hecho todo lo que existe. ¿Sí o no dice eso ahí? Ahora, nuestro punto hoy es en el versículo 14. Debemos comenzar del capítulo 1 del Evangelio de Juan, donde dice: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Qué hermoso es festejar la Navidad cuando el verbo que hizo las cosas, que ya era, cuando no había nada, y por Él se hizo todo lo que existe. Y con qué claridad y con qué, digamos, que con qué candidez dice la Biblia, dice Dios, que este mismo verbo que estaba ya en el principio, que estaba con Dios, que era Dios y que hizo todo lo que existe, ahora se hace carne y habita entre nosotros. Yo no sé en dónde está lo que no entendemos, lo que no entiende la persona que quiera tener fe. A mí siempre me ha sorprendido que haya, digamos, me ha sorprendido así, que haya mucha gente que quiere confundir, que quiere poner su punto de vista diferente que el que dice la Biblia. Y todavía no me llega a asombrar tanto eso, como que otras personas creen la fantochez del que echó esa mentira, cuando está súper claro aquí, y no ocupas de oír a alguien que te diga algo diferente, porque nada más tienes que leerlo y quien sea lo entiende. El verbo estaba con Dios, el verbo era Dios, y luego este verbo toma carne y habita entre nosotros. El verbo eterno tomó carne con el propósito de morir en la carne por nosotros, porque nuestra carne nos había llevado a la muerte por el pecado. Con la misma carne mata el pecado, nos deja sin culpa a todo aquel que crea, y nos dice: la muerte no es el final, porque yo soy eterno, y el que esté conmigo es eterno. El que esté conmigo es eterno como yo soy eterno. Nosotros no somos terceros después de Jesús, es el Padre y nosotros todos dentro del Hijo. ¿Se entiende eso? Qué bonito es entender eso, y qué sencillo es eso. Estamos en Él, en el verbo de Dios. Somos uno con Él, somos en Él. Dice, no hace mucho ruido, ¿verdad? Como que hace eco, vamos a ver si no. Vamos a ver. Introducción, así le puse como para comenzar a hacer una oración. Dios maravilloso, único Dios verdadero, altísimo, glorioso, divino, majestuoso, digno de nuestra atención. Digno, Señor, de que nosotros te sigamos y te adoremos de día y de noche sin parar. Tú eres, Señor, nuestro único Dios, y a ti queremos servir y adorar. Ayúdanos, Señor, para que en esta mañana nos hables y nos pongas en claro qué celebramos cuando celebramos Navidad, y qué se está perdiendo el mundo que celebra Navidad. Sí, Jesús, como unos locos. En ti confiamos, Señor. Dirígenos a nosotros, capacítanos, edifícanos, asiéntanos en la verdad, en el nombre de Jesús, que así sea. Amén. Voy a leer entonces, voy a una clase. Déjenme les digo más o menos lo que mi plan es: hacernos saber lo que la Biblia dice acerca de Jesús con el Padre, y luego hasta llegar a su historia de cómo es que después de todo Él tomó carne. Sí, más o menos lo que dije ahorita, pero con los versículos en la mano. Ok, se les va. Déjenme ver otra cosita antes de empezar. Mientras que yo estaba haciendo este estudio, que me costó trabajo, se los prometo, y les voy a decir por cuál razón. Empezamos Apocalipsis. Tenemos dos semanas en Apocalipsis. Empezamos del versículo 1 al 4, luego del 4 al 8. Y estamos ahí. Entonces, como estamos haciendo los miércoles y los domingos, y tuvimos 2 semanas de dos estudios de introducción, estoy como súper envuelto en Apocalipsis, como que está Apocalipsis sobre de mí. Estoy metido como en el agua de Apocalipsis. Estoy como ahogado en Apocalipsis. Entonces, para que
para salirme del libro de Apocalipsis y comenzar con esta gloria del advenimiento de Jesús, que es su venida, me costó llegar, salir de allí, porque estaba nomás pensando en Apocalipsis. Y todo esto les estoy compartiendo aquí ahorita porque para mí es, no sé ni cómo decirlo, porque no sé si usted sepa, pero yo no tengo sueldo de la iglesia. Lo hago por amor, por amor. Pero ¿amor a quién o por qué? Y déjeme le digo una cosa, si usted no sabe, a lo mejor no sabe, por amor a usted, pues, por amor a Dios ante todo. Todos tenemos este amor a Dios, pero este cuadro que está aquí es el que Dios me mandó a mí. Pablo dice: ay de mí si no predico el evangelio. Si de repente me agarró de las orejas y me dijo: no, usted aquí se va a quedar y va a ponerle ganas a estudiar y va a sacrificarse su familia y lo que usted quiera, porque usted va a llevar el estudio de la Biblia a esas personas que si no quieres no vas a poder, o sea, si no los amas. Y a través de casi 13 años he descubierto que los humanos no tenemos este amor tan claro, pues, ¿verdad? Porque a mí me han querido mucho un día y luego ya no me quieren al otro día. y me han dado unos buenos sopapos durante este tiempo, ¿verdad? No sé si ustedes sepan qué es un gaznucho, pero es esto, ¿verdad? Así como detrás de la oreja, ¿verdad? Me ha pasado mucho, ¿verdad? Lo cual me hace saber que no depende de el amor entre nosotros, no depende si de veras nos estamos riendo y amándonos, ¿verdad? Y luego ya, oye, este me cae bien, este me cae no tan bien, este no me da gaznuchos, este sí. O sea, no depende del trato que ha pasado, sino depende del cuadro que Dios ha puesto. Es más grande que eso. Cuando Dios nos dice que es una orden, cuando nos pone el mandamiento de amar, debemos de entender que ese mandamiento no depende de que si me cae bien, o si se peina como yo, o si se viste como en los 80s como yo. No, depende de obediencia a amarnos. También no depende. Si cuando tú eres obediente a la Biblia, cuando tú eres una persona que quieres oír la verdad, la cultura religiosa, si tu antigua iglesia, aún esta no es el vínculo que te une o no te une a la verdad. ¿Qué te une a la verdad? Jesús, no la gente. Indira Gandhi, él dijo que él había estudiado a Jesús y que Jesús le caía muy bien y que él decía la verdad, pero que le caían gordos los cristianos, y por eso él no siguió en la religión cristiana. ¿Y qué crees? Se fue al infierno porque no son los cristianos los que te tienen que convencer que son buena onda. Es el que él dijo: este es Jesús, pero no lo quiero porque los cristianos son unos locos. Si nosotros nos amamos así de locos como somos, y nos doblegamos y nos queremos y nos aguantamos y nos soportamos como lo estamos haciendo, es lo que Dios quiere. Eso es lo que Dios quiere. No somos hipócritas, estamos en una lucha de amarnos porque no nos nace. No somos gente que ama en el natural, al contrario, no entendemos eso. Yo los quiero mucho, a pesar de los gaznuchos, a pesar sí, la verdad es de que todo eso no importa para nada. Lo único que realmente importa es que luchemos juntos por conservar el amor. Jesús dijo esto: ámense unos a los otros como yo os he amado, para que el mundo entienda que ustedes son mis discípulos. No sé qué hacer con este ruido. Ahí va. Vamos a continuar. Una vez que ya les dije que los quiero mucho, Jesús, déjenme quito esta, no sé ni qué hacer. Ahí va. Vamos a ver si así. Mira. Un poquito. Ya no voy a mover tanto. Jesús rodeado de gloria siempre. Esto es, Jesús no llegó a tener gloria en un día. Él ha sido rodeado de gloria siempre. El Padre y el Hijo siempre han sido uno, siempre, por la eternidad. Dios ha sido y es. Dios posee toda la gloria y su Hijo Jesús con él. En Juan 17:5, en el Nuevo Testamento, dice: ahora pues,
Jesús está hablándole a su Padre. Es en la verdadera oración que Dios habla a su Padre. No cuando nos enseñó cómo orar, pero cuando Él ora a su papá, cuando está pidiéndole por nosotros y hablando con su papá, con su Padre. Dice, ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Si pensamos esas palabras, quiere decir que Jesús no pasó a ser cuando nació a este mundo, ¿verdad que no? O sea, Él tenía una gloria eterna en el cielo por la eternidad. Dice, dame esta gloria que tuve contigo antes de que el mundo fuese. Así dice Jesús. Estaba siendo un hombre que había perdido, digamos, no perdido, pero había dejado a un lado su deidad. No podía estar en todos lados al mismo tiempo como normalmente él es. Pero como cuando tomó cuerpo humano, como nosotros, mortal, si no podía estar en todos lados, porque había dejado eso a un lado, se había convertido en un esclavo, dice la Biblia, hasta que los mismos nosotros lo matamos, siendo él un humano, y ese será su plan exactamente. Jesús siempre ha existido en espíritu. Jesús dice que en el Evangelio de Juan dice que Dios es espíritu puro, ¿verdad? Y si Dios es espíritu puro, pues Dios es un espíritu increíble, con una luz inaproximable. Entonces Jesús está con ese espíritu. Él tomó carne en un tiempo en la vida, ¿verdad? Y se me hace tan importante y tan interesante que Jesús se llevó su cuerpo. Entonces nosotros, con un cuerpo glorificado, cuando resucitemos, vamos a verlo en su cuerpo glorificado y vamos a abrazarlo y vamos a recibir de él un abrazo y nos va a abrazar a su pecho y vamos a ver sus heridas todavía, ¿verdad? Porque él quiere, pues, o sea, eso él decidió, tener un cuerpo. Ahora, Jesús siempre ha existido en espíritu, porque es Dios. Y así los profetas eran guiados por él. En el Antiguo Testamento eran guiados por el Espíritu de Cristo. Cosas que de repente nunca habíamos oído, no es normal oír porque no hemos analizado pues las cosas. Jesús es Dios. Ahora, en el Antiguo Testamento, sí, hablándole a Moisés y a Elías y a Daniel y a Noé y a todos ellos, estaba Jesús guiándolos en el Espíritu, en conexión con el Espíritu Santo, porque es uno. Dice la Biblia en 1 Pedro 1, del 10 al 11, los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, ¿sí?, los que hablaban del Mesías, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. Siempre ha existido Jesús en espíritu, ¿sí? Y siempre ha sido el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo, siempre. Porque este Dios se nos revela en tres y cada uno tiene una tarea. Por eso lo conocemos así. Dios podía haberse nos revelado en 40 si Él quiere, pero Él decidió hacerlo en 3, porque 3 son. Y Él nos ha anunciado por cuál razón. El Padre es la cabeza, Jesús es el Salvador y el Espíritu Santo nos revela estas cosas. Es un solo Dios. Ve, sigue diciendo. Jesús dice que tuvo gloria con el Padre antes de la creación, pero Dios dijo, es interesante esto porque a un punto en la Biblia, ahorita vamos a ver dónde está, en Isaías, Dios dice que Él es lleno de gloria, pero que su gloria de Él no la comparte con nadie. Pero entonces vemos que Jesús tuvo gloria. Acabamos de oír que Jesús dijo, dame la gloria que tuve contigo antes de la fundación del mundo, antes de que el mundo fuese. Entonces, ¿cómo es eso de que Dios no comparte su gloria con nadie y ya luego parece como que alguien más tiene la gloria? Ahí te va. Jesús dice que tuvo gloria con el Padre antes de la creación, pero Dios dijo, yo no comparto mi gloria con nadie. Isaías 42:8 dice, yo Jehová, ese es mi nombre, y a otro no daré mi gloria ni mi alabanza a esculturas. Sí, obviamente que tenemos que pensarlo, porque nosotros entendemos que ninguna escultura, ningún cuadro, ninguna imagen, ninguna nada tiene el poder que Dios manifestaría a través de imagen. Él dice que no podemos ir a una imagen porque Él no va a honrar eso. Sí, no va a honrar eso. Pero luego dice, hermanos,
Jesús es quien nos ha mostrado la gloria del Padre. ¿Qué es esto? ¿Qué dice la Biblia? Dice que la Biblia dice la Biblia que nadie ha podido ver a Dios, solo Jesús. Moisés le pidió que lo dejara ver su rostro. Moisés le dijo, déjame verte. Pero Dios le dijo esto, Éxodo 33 del 22 al 23. Y cuando pase mi gloria, sí, y me gustaría que vayamos entendiendo, Jesús dice que Él tenía la gloria antes de que el mundo fuese. Y luego dice que Dios no va a compartir su gloria con nadie, ¿sí? Y sabemos ahora, en lo que vamos a ver ahorita, que es Jesús quien nos manifiesta la gloria de Dios. Okay, pero vamos a ver cómo está esto. Dice, le dijo a Dios a Moisés, y cuando pase mi gloria, yo te pondré en una hendidura de la peña y te descubriré y te cubriré con mi mano hasta que haya pasado. Después apartaré mi mano y verás mis espaldas, mas no se verá mi rostro. Fue Moisés quien experimentó el más grande acercamiento a ver a Dios. Si le pidió a Dios y dijo, te voy a proteger de mi gloria, te voy a proteger de mí, porque el que me vea se muere. Les dijo eso. No puede verme un hombre y que luego siga viviendo como si nada. Ustedes son pecadores y mi santidad los mataría, punto y aparte. Te voy a proteger en un hoyito de la roca para que no te pase nada mientras que yo paso. Luego le vio las espaldas a Dios. ¿Ya? Pero dice que le iba a pasar su gloria. Sí, ahora, ¿qué es esto? Ahí va. Y fue pues en el Antiguo Testamento. Es en un versículo antes que nos dice qué significa la gloria. Es poquito antes de que Dios le dijera a Moisés que iba a pasar con su gloria, le explica qué es la gloria. Y es en Éxodo, ahorita leímos Éxodo 33, 22 a 23, pero en Éxodo 33, 19, esto es poquito antes, dice, y le respondió, yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro. Esto es, la gloria de Dios es todo su bien, es todo su amor. Y Jesús es quien manifiesta todo su bien a los hombres. Esto es, conocemos el bien de Dios conociendo a Jesús. Qué maravilloso es esto. Ahora sabemos que Jesús tiene la gloria del Padre, porque la gloria del Padre es el bien que tiene para nosotros, y esto es manifiesto en la persona de Cristo. Él nos revela todo el bien que Dios tiene para nosotros. Gloria a Dios. Y delante de tu rostro, y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti, y tendré misericordia de quien tendré misericordia, y seré clemente para con el que seré clemente. Esto es el bien de Dios, eso es la gloria de Dios. Entonces es así, el Padre nos dio a conocer todo su bien, su gloria a través de su Hijo. En Juan 1:18 dice, a Dios nadie lo ha visto jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Esto es, le dijo Jesús a Felipe una vez que Jesús dijo, muéstranos al Padre y eso nos basta. Jesús le dijo, he estado tanto tiempo con ustedes, Felipe, y no me has visto. El Padre y yo somos uno. Sí, Jesús vino a revelar la gloria del Padre. Vino a revelarnos. Jesús dijo, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Pues no es tan difícil de discernir estas cosas. Nomás tenemos que poner atención a lo que la Biblia dice y olvidarnos de lo que hemos oído contrario a esto, porque cuando oigas la verdad te tiene que hacer libre. No puedes oír la verdad y seguir en la mentira. Bueno, eso es lo que está pasando. Me acuerdo una vez que estábamos repartiendo comida y yo estaba orando, y cuando terminé, una señora me tocó así y dijo, ay, qué bonito ora. Dijo, habla como que aquí estuviera Dios. Le digo, wow. Es que eso es. O sea, cuando cada uno de nosotros oramos, no estamos orando para que nos oigan qué bonito oramos. ¿O usted sí? No. Por eso oramos simple. A mí me encanta cuando alguien dice, no, yo que es nuevo cristiano, no, yo no sé orar. Y luego oran y casi te sacan las lágrimas porque están hablándole a Dios allí presente con sus palabras bien simples, no usando palabrotas que usan los que ya tienen un buen tiempo en el evangelio, ¿verdad? Que hablan acá de que como palabras muy sofisticadas, oh Dios amantísimo. Sí, no, pero háblale, Dios, aquí está tú, este pecador mugriento, y perdóname. Y dices tú, aquí, realmente eso es lo que Dios quiere, ¿verdad? Que le hablemos a Dios, y Dios está con nosotros porque Él es tan dulce y tan tierno, tan majestuoso y tan maravilloso. Jesús nos dio a conocer al Padre en todo el bien que representa a Dios.
los redimidos hemos sido llamados al Padre por el Hijo, en quien somos uno, esto es en el Hijo. Y así dentro de su gloria, dentro de todo su bien, somos uno con el Padre. En Romanos 8, del 28 al 30 dice: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto sería las buenas y las malas. Todo es bueno en frente de Dios cuando somos de Él, porque Él tiene un plan. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Obviamente el propósito de Dios es que en Cristo Jesús seamos uno con Él para la eternidad. Porque a los que antes conoció, también los predestinó, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Si mucha gente se confunde también con esto, porque nos predestinó, ya no puedes, si no te predestinó Dios, entonces ya no puedes ser salvo. Lo que pasa acá es que Dios desde siempre dijo que el que sea que crea en Jesús, y así estamos predestinados, el que sea que crea en Jesús, ese tiene vida eterna. Si no crees en Jesús, no es que Dios no te haya escogido, es que tú no aceptaste lo que Él ya dijo que tenía que ser. El que sea que crea en Jesús, ese tiene vida eterna. Esa es nuestra predestinación. ¿Sí entiende eso? Está súper claro, la mera verdad. Para el que sea, otra vez déjame leer, antes conoció, también lo predestinó, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a esos también llamó, y a los que llamó, a esos también justificó, y a los que justificó, a esos también glorificó. ¿Sí? Se encontraron en la gloria del Padre que está representando el Hijo entre nosotros. Sí, cuando ahora la entendemos perfectamente bien, que la gloria de Dios es todo su bien que Jesús nos viene a traer, y ahora en este todo bien que encontramos en Jesús, le pertenecemos a Dios, le somos aceptos. Gloria a Dios. La gloria de Dios es todo su bien que ahora conocemos, disfrutamos en Jesús. En Efesios 2:7 dice: para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Las riquezas de su gracia y su bondad, que es toda la gloria de Dios que conocemos en Cristo Jesús, todo su bien. Aún solo hay un Dios y no dos, pero Jesús tiene autoridad sobre la vida y la muerte. Él es eterno y con toda la autoridad en el cielo y en la tierra y sobre toda criatura, y toda criatura se postra ante Él, ángeles, demonios y personas. Con estos atributos, con estos adjetivos calificativos que conocemos a Jesús, una de dos, es que no puede ser de otro modo. O Jesús es otro Dios, o Él es Dios. No puede alguien ser eterno y que toda rodilla se doble en el cielo y en la tierra y conocer todo como Jesús lo hizo y como Él tomó su vida, la puso su vida, lo volvió a tomar. No puede no ser Dios, pues. O sea, es que o es otro Dios que es contra el Dios de la Biblia, o es el mismo Dios, porque no hay otra. Pues no podemos tener esta clase de parados aquí y acá. No, Jesús no puede no ser Dios, así de sencillo, con todos los atributos que la Biblia revela que Él tiene. Entonces, la respuesta no es que es Dios o no, o es otro Dios que no es el Dios de la Biblia. ¿O hay dos dioses o qué? O dos dioses, lo cual la Biblia no dice, eso sería antibíblico, porque hay un solo Dios. Entonces no nos queda de otra. Es como que estamos encajonados a ver la verdad, ¿sí o no? El que no la vea, entonces yo ya me rasco la cabeza, no sé ni qué decirle. A todos los que no creen que Jesús es Dios, hombre, hay que orar por ellos, pobrecitos. Isaías 46, del 9 al 10 dice: acordaos de las cosas pasadas, desde los tiempos antiguos, dice Dios, acordaos de todo lo que ha sucedido. ¿Por qué dice esto? Ahí te va. Acordaos de todas las cosas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro, y nada hay semejante a mí, que anuncio lo porvenir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era hecho. O sea, esto es, Dios habla del pasado y habla del futuro como si el pasado fuera el futuro y el futuro fuera el pasado, porque Él estaba en todos lados. Él nos revela, Él dice: les he anunciado todo lo que pasó desde el principio, cuando nadie estaba, yo les dije todo lo que ya todo lo que ya ha pasado, y les revelo todo lo que va a pasar, porque Él también estaba allá cuando en el futuro sucedió, porque Él es absolutamente, eternamente, Dios es siempre en presente. Y dice: no hay otro
y no hay semejante a mí. Que digo mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Este es el Dios de la Biblia, este es tu Dios y mi Dios, el que es uno por la eternidad, que se nos ha revelado como Dios, como Salvador y como revelador de su amor, como el Espíritu Santo. Jesús no es otro Dios, sino que es el único y mismo Dios. En Isaías 9:6 dice: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre. Sí, y luego no sé si usted ha pensado en este versículo, pero nos da como unos 3, 4 títulos. Pero si usted lo ve en su Biblia, cada título tiene mayúscula al principio. Esto es, no son atributos, no son adjetivos calificativos, son títulos de Dios, de este hijo, del niño que se nos ha dado. Dice, se llamará su nombre admirable, empieza con mayúscula. Será su nombre consejero. Será su nombre Dios fuerte. Será su nombre Padre eterno. Será su nombre Príncipe de paz. Ese es el Hijo. Pero Dios fuerte, Padre eterno. Sí, obviamente que hay revelación increíble aquí. Este es el único Dios que existe, hombre, por todos lados. Sí, es nomás poner atención. No, Dios no lo esconde, ni lo puso en acertijos, en códigos para que alguien venga y nos diga: oh, yo tengo esta revelación anoche, no pude dormir, Dios me habló. No, ve la Biblia, lee la Biblia y está súper claro. Nomás tienes que abrir los ojos y sí, ahora, si no sabes leer, bueno, yo te leo la Biblia, vente para acá. Sí, para eso estoy, para eso Dios me llamó. En Mateo 2:11 dice: y al entrar, cuando ya el niño había venido, este Dios fuerte que había anunciado Isaías, y al entrar en la casa, vieron al niño con su madre María. Esos eran los magos de Oriente. Sí, estos magos, déjenle digo poquito así, porque no voy a meterme mucho en esto, pero cuando llaman el Oriente, es Babilonia. Sí, es en donde estaba Nabucodonosor. Sí, es en donde estaba Daniel. Y Daniel era un astrólogo, ¿sí saben eso? Él miraba las estrellas. Daniel era un sabio. Y él había escrito en Babilonia que había de venir un Salvador. Y él es el que había dado el plan de las estrellas, ¿sí? Cuando llegara el Salvador. Y otros en el futuro, astrólogos, tenían esos escritos. Y estas personas habían escudriñado las escrituras de dónde iba a venir el Salvador, el Rey de la Gloria, ¿sí? Y empezaron a seguir su estrella en el tiempo indicado por Daniel en aquel tiempo. Y estaban siguiendo. ¿Por qué creen que siguieron la estrella? ¿Quién les dijo a esos babilonios que no eran judíos? Estos reyes de Oriente venían con la instrucción que Daniel había dejado allá, hombre. Y estaban siguiendo a la estrella hasta llegar a donde la estrella se paró. Y luego fueron los reyes. Estos eran personas increíblemente de influencia en Babilonia. A veces le llaman reyes, a veces le llaman magos. Esos eran consejeros de los reyes, es lo que eran. Era gente sabia, era gente importante. Y lo quiero poner así como bien claro, porque era gente bien importante que vino. Y luego cuando vieron al niño en una casilla, si no fue cuando Jesús nació, ya estaba en una casa. Y ya Herodes pensaba que tenía como 2 años cuando esto pasó, el niño. Sí, entonces fue y mató a todos los niños, Herodes. Pero quiero hablar ahorita nomás en el momentito, de estos reyes que llaman que 3 reyes, por los regalos que le dieron, por no sabemos cuántos venían, ¿verdad? Pero llegan y luego se meten en la casa. Y luego dice acá: se postraron, hombre. No se postraron ante una personalidad increíble que salió ahí a recibirlos y que les dijo: ¿qué pasó? ¿Cómo están ustedes? Y luego se anonadaron y luego se agacharon enfrente. No, estaban los papás del niño allí, y ellos no pelaron a los papás, sino que se fueron y se postraron ante el niño que no hablaba todavía y lo adoraron. ¿Sí entiende eso? Lo adoraron. Al niño que no hablaba y que no les dijo: yo soy acá el Mesías, el que no me adore va al infierno, como debíamos de entenderlo ahorita. Pero él estaba ahí acostadito. Y luego los reyes, astrólogos no judíos, llegaron, entrando a la casa, vieron al niño, esta es la estrella, aquí está todo. ¡Wow! Se postraron ante él. Seguramente tenían una cantidad de gente que estaba atrás de ellos cuidándolos, porque eran gente rica y de potencia en su país, lejísimos.
Sí, luego llegan, el rey Herodes les había hecho una cita aparte, pues. Y llegan y lo adoran al niño. Al niño. Otra vez te lo voy a leer. Al entrar a la casa vieron al niño con su madre María, y postrándose lo adoraron. Y abriendo sus tesoros, le ofrecieron presentes: oro, incienso y mirra. Sí, es importante también que en el Antiguo Testamento Dios siempre decía que cuando llegaran a Dios trajeran un regalo, trajeran algo. Sí, porque te voy a decir por cuál razón. ¿Ustedes creen que Dios ocupa que nosotros le demos algo? Piénselo de veras. Si usted cree que Dios está pobre, es un Dios pobre que ocupa que usted le traiga su diezmo, ¿de veras piensa así? Dios está pensando que nosotros estamos agradecidos con el que nos dio todo. Sí, y luego nos asocia con Él en el plan que Él tiene para que su plan siga adelante. No es que nosotros vengamos a darle algo que Él no nos había dado. Estos reyes, no hay ninguna razón para que ellos le hubieran traído regalos desde donde venían y guardando sus regalitos que le dieron a él ahora con significado, porque sabían de lo que estaban hablando. Sí, llevárselos a este rey, porque ellos ya sabían que era un rey. Le dijeron a Herodes: vamos con el rey de los judíos, y él, lleno de celos, quería matarlo, porque él decía: no, espérate, aquí yo soy el rey de los judíos. Díganme dónde está para yo también ir a adorarlo. Él lo que quería era matarlo. Sí, qué interesante esta historia. Ahora, ve todo lo que sabes, con cuánto detalle. Pero ¿por qué tenemos que saber tanto detalle de Jesús, de su nacimiento? ¿Por qué? Pues porque Dios quiere que nosotros tengamos una fe en este Mesías que probadamente es Dios. Amén. Casi quiero chillar, hombre. Qué chido. Nació el único ser que es uno en el Padre y uno en sus redimidos. ¿Te das cuenta de eso? Es el único ser en toda la historia, de toda la humanidad, de todos los tiempos, que es uno con el Padre y que es uno con nosotros. Si no tenemos a esta persona, no hay salvación para nadie con esta autoridad. No es la denominación, no es los discípulos, no es los papás de Jesús, no es la tía de Jesús. O es Jesús siendo Dios, o no hay salvación, no hay esperanza para nadie. Amén. Pues nadie más tiene esta capacidad de ser uno con Dios y de ser uno con los creyentes. 1 Timoteo 2:5 dice: porque hay un solo Dios, punto y aparte, y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Solo Dios manifestado en carne. Juan 1:14 dice: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre. Esto es, cuando dice unigénito, es porque Dios nomás tiene un hijo. No es el primogénito, es el unigénito. Primogénito es el más grande de los demás. Como yo soy el primogénito de mi casa, yo soy el de 5, soy el más grande. No soy el unigénito, porque el unigénito ese es único. O sea, no hay otros. Entonces, Dios tiene uno unigénito, y luego en este estamos todos metidos. Amén. No somos nietos de Dios. Solo dice: vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Hay cientos de profecías que se cumplen con el advenimiento de Jesús a este mundo. Advenimiento es simplemente la entrada, es la venida. Pero leamos, hay muchas profecías, pero vamos a leer solamente dos, y luego ya nos vamos a ir ya a terminar, concluir el estudio. Isaías 7:14 es un anuncio. Dice: por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la virgen concebirá. Sí, no es de que se va a quedar virgen para siempre. Concebirá, y luego cuando conciba se la va a quitar lo virgen, obviamente. Concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre
Emmanuel. Sí, la palabra Emmanuel, para que si no saben, Emmanuel es Dios con nosotros. Y este nombre Emmanuel anuncia su reinado en la tierra por 1000 años en el futuro. Es cuando el nombre Emmanuel va a tomar, digamos que posición en Cristo Jesús. Por eso es que decimos, pues se dijeron Emmanuel, ¿por qué le llaman Jesús? Pues porque también el nombre de Emmanuel, que es Dios con nosotros, tiene validez, pero va a ser más válido cuando Él ponga su reino por 1000 años en esta tierra. Y luego dice en Miqueas 5:2, dice: pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que ha de ser Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio de los días de la eternidad. Esto es, Él va a ser para siempre, ¿sí? Pero va a nacer en Belén, y es muy hermoso saberlo cuando ya oímos todo esto, porque Él no va a pasar a ser el de ahí para adelante eterno. Él siempre ha sido, como ya lo hemos establecido, pero la profecía es que iba a nacer en Belén, lo cual sucedió como dijo Miqueas, sí, como se fue anunciado en todo el Antiguo Testamento miles de veces, porque más de 2000 profecías se cumplieron cuando Jesús vino a nacer a este mundo. Dice acá: había en Nazaret, así ya comienza la historia en la que ya quiero terminar, aunque voy a estar leyendo pues el relato. Había en Nazaret una jovencita comprometida con otro jovencito. Ella es María y él es ¿quién? José. En Lucas 1, voy a leer del 26 al 27. Al 6º mes, el ángel Gabriel, y se nos da el nombre del ángel, el mismo ángel que habló con Daniel. Pero hombre, ¿no se hizo viejito el ángel? No. Daniel había existido hace muchísimos años, antes de mandar, cuando estaban allá en Babilonia, cuando estamos hablando, y se le presentó como Gabriel. Y acá viene y se le dice que él es también Gabriel, le dice a ella, ¿verdad? Y luego dice: fue enviado, otra vez, el 6º ángel, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada. Esto ya estaba casada, ya se le llamaba casada, pero todavía no estaba con su marido, con un varón, desposado con un varón que se llamaba José, de la casa de David. Obviamente que todo esto tiene que ver con el Mesías. Y el nombre de la virgen era María. Entonces ya conocimos a José, que era descendiente de David, y conocemos pues a María, que al final en la genealogía que se nos da en Lucas, también la descendencia de ella va a dar a rey Salomón, que es el hijo pues del rey David. Amén. Este fue el mensaje del ángel Gabriel. Así le dijo pues a ella en Lucas 1 del 30 al 33. Entonces el ángel le dijo a María: no temas, porque has hallado gracia delante de Dios, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Obviamente que este anuncio, antes de que nazca, cuando iba a ser concebido allí, cuando el verbo de Dios iba a tomar carne, se dice que es eterno y que va a reinar, que es el rey que Dios había enviado. Obviamente, sí, en este saludo se nos dice quién es este Cristo que vino a hacer qué, y eternamente a tomar el trono de David. ¿Quién es el que cuando Dios dijo: David, tú no me puedes hacer casa, pero de ti va a salir uno que me haga casa eternamente? Y todo el mundo buscaba quién será el descendiente. ¿Será Salomón? ¿Quién es el descendiente que va a tener reino para siempre? Sabían que el que le pasara esto, este era el Mesías. Sabían eso, todo el mundo sabía. Los judíos ahorita lo saben. Y aquí se le dice a María: bueno, él va a tener el reino para siempre. El reino de David es el Mesías. Ni María, ahí te va, y eso es importante, ni María ni José tenían potestad para cambiar el plan de Dios. No sé si usted ha oído eso. Ay, me causa como que le dijera, como que se me nubla algo, como que patino cuando alguien dice: es que cuando el ángel le dijo a María que de ella iban a ser el Salvador, ¿qué tal si ella dice no? Entonces ya no hay salvación de nada. ¿Qué? ¿Con qué autoridad diría que no? Ahora, si dice que no, Dios usa a otra persona. Ahora, no nomás eso. Si José decide no tomarla, también, entonces cada uno tendría pues la autoridad
para decirle no a Dios, y luego ya no hay, y luego ya Dios va a decir, ay, con las manos en la bolsa, híjole, yo pensaba salvar al mundo, pero ay, esos dijeron que no, y luego ya no habría salvación. Es ridículo, perdónenme el que tenga ese pensamiento en su cabeza, pero es algo, wow. Ellos no tenían la autoridad para cambiar la salvación que Dios había planeado desde antes de la creación del mundo. Ellos, cada uno de ellos, bíblicamente lo recibieron perfectamente bien. Ahora se habla de una María que no es bíblica. Esta María que tenía esa autoridad y que ahora es venerada y ya te hace favores, esa no está en la Biblia. Están creyendo en alguien ficticio. Porque la María de la Biblia es una mujer que dijo, ¿quién soy yo para que mi Salvador habite en mí? Una mujer simple que Dios escogió y que también era descendiente de David y que no tenía la autoridad, ni siquiera le pasó por la cabeza decir, no, ¿tú cómo crees que yo de mí? No. Y luego ya Dios, ay, perdón, no. Aquí estoy cantinfleando, ¿verdad? Pero ustedes saben lo que estoy diciendo. Sí, es que no puede ser eso. Es que no puede, ni es de risa, se lo prometo. Ella dice claramente en su oración de la Magnífica, sí, mi alma se engrandece ante Dios mi Salvador, sí, mi espíritu se llena de gozo al contemplar la bondad de Dios mi Salvador, y lo menciona. Ella también ocupaba un Salvador y es la primera que reconoce que Jesús, que el Mesías viene y que la va a salvar creyendo en Él. También como nosotros ocupamos este Salvador que viene a salvarnos. ¿Y tú crees? Wow, gloria a Dios. Ni María ni José tenían potestad para cambiar el plan de Dios. Como de repente algunos, sin entendimiento de la majestad de Dios, quieren manipular. José y su esposa fueron obedientes y dóciles. Así le habló Dios a José también. Dice en Mateo 1, del 18 al 24. El nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María su madre con José. Y luego ve, observa tantito. Voy a hacer aquí porque voy a estar leyendo, pero quisiera hacer esta observación cuando vamos leyendo la escritura, ¿ok? María dice, desposada con María su madre con José. Y luego dice, antes que se juntasen. Sí. María le dijo al ángel, yo no puedo tener un hijo porque no conozco varón. El ángel le dijo, no, el Espíritu Santo va a hacer que tú concibas ahorita mismo, sin varón. Y luego dice aquí que María y José estaban casados. Y luego dice, antes que se juntasen. Obviamente que cuando dice antes, anuncia que después sí se juntaron, ¿sí o no? Porque antes de que se juntasen, si no es de que no se junten nunca, antes de que se juntasen, pero va a haber más, ok, de ese mismo punto. Antes de que se juntasen, obviamente después se juntaron. Dice, antes de que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María, tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo. Si le está dando instrucción de lo que va a suceder, no le está pidiendo permiso. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, que significa Dios, Jehová salva. Sí, cuando Jesús vino al mundo, Él vino en la autoridad de Jehová a salvarnos. Vino a representar todo su bien a nosotros. Amén. Y luego dice, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Súper claro, antes de que Jesús naciera, Él es el Salvador y era tan obvio, es tan obvio. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo, he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer, pero no la conoció hasta que dio a luz a su primogénito y le puso por nombre Jesús. Comentario acá pequeñón. No la recibió, pero no la conoció. La recibió como mujer, pero no la conoció hasta que nació el hijo. En Génesis 4:1 dice la Biblia de Eva. Conoció a Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín.
¿Qué significa la recibió pero no la conoció hasta que nació Jesús? Conocerla, la intimidad. La Biblia dice eso de Eva. Adán conoció a su esposa y luego nació pues sus hijos. Tuvieron intimidad. Aquí dice que María y José estaban casados. Ella salió embarazada. José la recibió embarazada, pero no la conoció. Y recibió a su mujer, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito. Ahora sí, primogénito, no unigénito. ¿Sí vemos esto? Después la conoció y tuvieron otros 4 hijos y hermanas de Jesús, medios hermanos. ¿Por qué esconder esto, hombre? Por amor de Dios, ¿qué significa esto? Obviamente es el chamuco diablo que quiere engañar a la gente por ningún motivo, simplemente porque él es el engañador, padre de toda mentira, asesino desde el principio. Y quiere engañarnos por donde sea. Como que aquí es clarísimo, José recibió a su mujer y no la conoció hasta que nació el niño y luego tuvieron más hijos. Dice la Biblia, ¿por qué esconder esto? Que no tiene nada de malo. Y puso por nombre a su primogénito, que tuvo por nombre Jesús. Primogénito, no unigénito. Cuando dice aquí que José concibió a María, significa que consumaron en intimidad su matrimonio después de que nació Jesús. Pongo énfasis en esto para quitar confusiones, hermanos, por favor, esa es la verdad. Jesús tuvo que ir a Galilea, a Belén, en Judea, por orden de Augusto César. José tuvo que hacer eso, y ahí nació Jesús. En Lucas, este es otro relato y aquí vamos a acabar. Ya no voy a estar parándome en esto, no lo voy a leer. Lucas 2, del 7 al 16 dice: y dio a luz su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Eso lo llevó a un establo y ahí nació el niño. Había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y déjenme le digo así nomás. Dije que no, pero déjenme le digo. Los pastores vivían su vida en el cerro. Sí, los pastores no eran personas que la gente conocía como normales, eran unos ermitaños, barbones, mugrientos que estaban en el cerro, que no se les mencionaba como sociedad. Sí, nunca hablaban con nadie, hablaban con las ovejas todo el tiempo porque estaban en el cerro, apestosísimos, igual que yo, ¿verdad? Entonces, estos pastores que eran no gente de la sociedad, estaban ahí en el cerro. Luego allá se les apareció un ángel y les dijo: vayan corriendo allá, porque allá están haciendo el Señor, el Salvador. Ve. Y aquí se les presentó un ángel del Señor. La gloria del Señor los rodeó de resplandor a estas personas insignificantes, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo: no teman, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto os servirá de señal: hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz a los hombres de buena voluntad, y buena voluntad para con los hombres. Sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros: pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido. Sin ninguna duda, pues imagínate lo que habían visto. Dice, y que el Señor nos ha manifestado. Sabían que Dios había manifestado eso. Y vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Simplemente pastores insignificantes, ermitaños, cerreños, van y adoran al Señor Jesús junto con gente de gran alcurnia, que eran consejeros de reyes, que vienen con gran lujo y adoraron a Cristo. ¿Ustedes creen que esta es casualidad? Venir estos reyes de Oriente, de Babilonia, sabios, entendidos, astrólogos, adorar al niño, y luego unas personas insignificantes. Esto agarra a todos nosotros, hombre. El mundo entero, de toda capacidad, adoran a Jesús. ¿Por qué no entenderlo? Menciona 2 clases que fueron a ver al niño: importantes y no importantes. Y para que no nos sintamos tan mal, nosotros entre medio. ¿Está bien? Eso es el mensaje de Dios a los hombres.
también vemos a los magos de Oriente venir y adorar a Jesús. Mateo 2:11, como ya dije, entraron a su casa, vieron al niño con su madre María, postrándose, lo adoraron, abrieron sus tesoros, le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. Conclusión: Jesús nació para que en ti también nazca. Si Jesús nació y no nace en ti, eso es, si tú no naces, entonces te quedas sin la gloria de Dios, sin el bien de Dios. Porque es requisito creer en Jesús para que te encuentres con su gloria, que es todo su bien. Wow. Wow. Gracias, Señor. Gracias por tu amor, dulce Dios. Ayúdanos, Dios, para conectar estos puntos en nuestras vidas, para encajar en tu plan, en tu voluntad, en tu plan eterno, y que así de sencillo nosotros seamos estos tuyos, estos con fe, estos salvos, a los cuales Jesús nos quitó el pecado y aboga por nosotros, teniendo su sangre frente al Padre, que el Padre acepta cada vez que caigamos en pecado. Gloria a ti, Padre Celestial. Gracias, Dios. Gloria a Dios, en el nombre de Jesús. Que Dios los bendiga y celebremos Navidad no a lo loco, pero celebrando al que vino a salvarnos. ¿Sí? No permitas que te digan felices fiestas. Tú dile: sí, feliz porque nació Jesús. Que Dios los bendiga. Cuán glorioso eres, Jesús, es su poder, fue tu cruz la que me salvó, me rescató. Un momento ahí, dio libertad. Yo te doy gloria, gloria, gloria. Yo te doy gloria, gloria, gloria. Yo te doy gloria, gloria, gloria. A ti, Jesús. Te doy gloria, gloria, gloria. Yo te doy gloria, gloria, gloria. Te doy gloria, gloria, gloria. A ti, Jesús, con una corona de espinos, te hiciste rey por siempre. Con una corona de espinos, te hiciste rey por siempre. Con una corona de espinos, te hiciste rey por siempre. Con una corona de espinos, te hiciste rey por siempre. Te doy gloria, te doy gloria, te doy gloria, gloria, gloria a ti, Jesús.